La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Dios, el tema de hoy, ¿cuántos de pronto están pasando por alguna tribulación en ese momento, alguna circunstancia complicada? ¿Sí? Bueno, solamente Gabriel, no más. Por allá 1, 2, ya se van levantando más manos, 3, 4, bueno, ahí se van levantando más manos. Entonces esa palabra que vamos a compartir hoy tiene como propósito el ayudarte a entender el momento por el cual estás pasando, y le tengo la noticia a todos, ayudarnos a entender los momentos por los cuales vamos a pasar. Y en otros casos también los que hemos pasado, pero no nos hemos detenido a aprendernos, como decir, el camino, ¿sí? Porque hay veces puede que en el camino, cuando pasamos por cierto lugar, recorrido ya cierto lugar ya, y de vuelta decimos, ve, yo no sé si pasé por aquí o no, ¿sí? Pero cuando aprendemos a entender el caminar con Dios, nuestro caminar con Dios, entonces vamos a entender algo, ¿sí?, que en este momento lo están viviendo, por ejemplo, los hermanos que están pasando por la circunstancia contraria, la circunstancia adversa. Cuando las cosas empeoran, es porque van a mejorar, ¿sí? Cuando las cosas empeoran, oiga pues, no cuando las cosas se presentan, sino que cuando las cosas se empeoran, es que van a comenzar a mejorar. Le damos la gloria al Señor por ello, ¿vale? Gloria a Dios. Quiero mostrarles 3 foticos. La segunda, me disculpan de pronto los que sean muy susceptibles, porque tiene que ver con una operación de apendicitis, ¿sí? Pero antes de colocarla, Sarita, antes de colocar la primera, yo les voy a hacer el ejemplo aquí para que lo entiendan. A ver, si yo quisiera tocar algo alto, sé que no alcanzo aquí ¿cierto? Por esa lucha que tengo que no he podido vencer, ¿sí? Si yo pudiera, o si hubiera aquí algo para yo coger, ¿qué debo hacer? Si esta es mi estatura y este es el alcance que tengo, ¿qué debo hacer? Banco, pero resulta que no tuviera yo un banco a mi alcance, ¿qué debo hacer? Saltar. Entonces miren el proceso que quiero compartirles, porque eso es lo que usted está viviendo en este momento, ¿sí? Resulta que, ¿cómo voy a saltar más? ¿Cómo voy a lograr más distancia si salto? ¿Así, parado simplemente y saltando? ¿O qué debo hacer? Y para hacer el impulso, entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cierto que me tengo que agachar? Entonces, mire que, digamos que llegara un ovni, llegaran unos marcianos y se pusieran a observarlo a uno y ver que yo necesito aquí, tocar aquí, y resulta que él está analizando mi actitud, mi comportamiento, y dice, ve qué tan extraño que en vez de alcanzar eso, en vez de acercarse a eso que anhela, lo que está haciendo es ¿qué? Alejándose, ¿cierto? Es bien especial, que en ocasiones, y por eso les decía, ¿cierto? Que cuando las cosas comiencen a empeorar, cuando comience a ponerse todo como más complicado, que parece que en vez de yo subir, lo que tengo es que bajar. O lo que Dios va a hacer conmigo es que bajar, porque les tengo una noticia. De pronto ahí va la rema un poquito de esta noche. Dios no es Dios, nuestro Dios, no es Dios de sucesos. Nuestro Dios es Dios de procesos, ¿sí? Dígalo conmigo. Nuestro Dios no es Dios de sucesos. Nuestro Dios es Dios de procesos. Y cuando usted entiende eso, ahí es donde vamos a comprender la forma en que nuestro Dios trabaja, y le damos la gloria a Dios, porque entonces cuando está pasando algo contrario a lo que le estamos pidiendo, vamos a caer en cuenta que Dios está trabajando, hermanos, ¿sí? Ahorita se los muestro en un recorrido con algunos pasajes bíblicos, pero entonces vamos a mirar, por decir algo, una dama, ¿cierto? Se le dañó su carro, y cuando ella lleva el carro
al mecánico, ¿cierto? Y le dice, no, ¿cómo le parece que lo único que no me suena es el radio? El resto todo le suena a este carro, ¿sí? Me está fallando todo, tiene problemas para todo. Entonces ahí se lo dejo para que me lo arregle. ¿Y qué sucede si la dama va a los 2 días y ve el carro igualito que como lo dejó? ¿Qué sucede? Sabiendo que el carro le está fallando todo, pero ella cuando va, ¿cierto? Y vuelve al otro día y el mecánico, ¿qué? No le ha metido la mano. O sea, el mecánico no ha hecho nada. Ella se va a sentir contenta al ver que el mecánico no le ha hecho nada a su carro. ¿Qué dicen ustedes? Cierto que cualquiera de nosotros inmediatamente se frustra y ahí mismo, no, páseme mi carro o mando por una grúa y entonces me llevo mi carro de aquí. Yo les pregunto, ¿eso arreglaría el problema normalmente así si lo necesita prontamente? Digamos, yo sé que de acuerdo a la lógica y todo lo que le echemos de lógica, no, pues de pronto en un lugar me lo van a atender mejor o algo así, o me lo van a atender más rápido. Pero en ese proceso, ¿qué tal que en cambio se presente este evento? Pongamos la fotico, Sarita. Y que cuando ella llegue a ver su carro, ¿sí? Cuando ella llegue al taller, resulta que encuentre que su carro está así todo desarmado, ¿sí? Si la dama no conoce de mecánica, pues desde luego, ¿qué creen que cara va a hacer cuando vea eso, cable por aquí, cable por allá, bujías por allá en el piso, ¿cierto? No sé, el radiador zafado, una cosa por acá, ¿cierto? El pirulín del bumper, todo eso zafado, lo que se llame, como se llame, todo eso regado. ¿Qué va a pensar ella? ¿Será que ella se va a poner muy contenta de ver su carro en ese estado de pronto? ¿Cierto que literalmente por nuestra forma de pensar quisiéramos que las cosas nos las arreglaran? Así, ¿cierto? Rapidito. Pero resulta que cuando ve su carro en ese estado, ¿qué es lo que está viendo? Está viendo su carro, digamos, como más cerca de ser arreglado, o sea, ya lo ve como más pulido, o está viendo que no se lo está mostrando como ella lo trajo, sino que ahora está peor, ¿cierto que sí? ¿El carro estaría ahí peor o no estaría peor? Correcto. Y esa es la única forma de procesar ese carro para poderlo arreglar. Que le comiencen a revisar, que le comiencen a quitar, que le comiencen a zafar, que comiencen a revisar todo lo que sean pues los repuestos, todo lo que necesita allí para que el carro mejore, ¿sí? Yo le hago la pregunta, ¿qué tal una persona? Ahorita a mí me pasó eso, ¿no? Una vez jugando tenis en el Parque de la Caña, yo recuerdo que me va cogiendo como a las 4 de la tarde un dolorcito por este lado de acá, ¿sí? Por este lado, por esta pierna, un dolorcito fuerte, ¿sí? Y bueno, yo me voy así para la casa y toda cuestión con el dolorcito fuerte y luego comenzó con unos cólicos aquí. ¿Qué avisa ahí? ¿Cómo se llama eso? Todo lo que termina en itis es inflamación, por si no lo sabía. Otitis, ¿sí? Conjuntivitis, todo lo que termina en itis es inflamación. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando me voy para la casa me coge ese dolor. Entonces le pregunto, si yo me tomo una pastica, así ya, sabiendo que esto es duro, porque le dicen a uno, no, húndase allí, que si usted zafa la mano y le duele, entonces, ¿qué es? Apendicitis. Eso es lo que le dicen a uno en toda parte. Si usted se hunde y se le calma, pero cuando la zafa siente ahí mismo el jaloneo, quiere decir que lo que dictaminan es apendicitis, ¿sí? Entonces yo le pregunto, si yo me tomo una pastica, ¿qué sucedería? Me puede calmar el dolor, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar con el proceso de esa enfermedad? Mire, puede matar a la persona. Eso a la persona lo puede matar, porque le puede dar una ¿qué? Peritonitis, ¿sí? O sea, que se le inflama el perón. Yo no sé qué era, por qué se llama peritonitis, pero se peritonea a la persona, es lo único que yo sé, ¿sí? Eso, ahí está Amparito que ya nos sacó de dudas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Inmediatamente la persona, por no entrar en el proceso. Ahora, ¿cómo es el proceso? La persona se va para el médico, allá lo acuestan en esa silla, lo revisan y después de revisarlo le hacen unos exámenes de orina, de sangre y sale positivo para apendicitis, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede cuando a la persona le dicen duérmase allí y le colocan pues lo que tengan que aplicarle la anestesia, si es local normalmente o si es para todo el cuerpo? Y resulta
aquel que de pronto es susceptible a lo de las heridas, no mire esta imagen, ¿sí? Vámonos ahorita, la próxima imagen. Pero resulta que cuando la persona se despierta y mira, me están abriendo, me abrieron, ¿sí? ¿Cómo así? Yo no venía así, ¿cierto? Pero para mejorar, esa es la única forma. Para mejorar eso, la única forma es que ahí sí literalmente, para que le metan mano, ¿sí? A mí que me pasó eso, se me acabó la anestesia en medio de la operación. Y yo recuerdo que me estaba operando un muchachito. Al lado había un médico diciéndole, usted esa costura sí le quedó muy horrible. Y yo así, ¿sí? Y a mí me dolía y yo le dije, me duele. Ya no hay nada que hacer, me dijo, te toca aguantarte, ¿sí? ¿Y qué sucede? La única forma de mejorar algo es que se empeore. Porque usted no llegó, ¿cierto? La persona no llegó rajada allá, yo no llegué allá rajado. Pero resulta que cuando me tienen en esa cama, lo que estoy viendo es que se está complicando, ¿sí? Que me hicieron ahora una rajadura allí y que me están metiendo la mano. Entonces, mis amados, para que algo se sane, primero tiene que ser destruido, ¿sí? Primero tiene que ser complicado, se va complicando. Vámonos al último ejemplo que vamos a utilizar por causa del tiempo, ¿sí? ¿Cuántos conocen pues las avenidas bien, cierto, pavimentaditas y bien bonitas? Yo le pregunto, ¿siempre esas avenidas estuvieron así? No, cierto que para poder mejorar esa avenida, para poderla mejorar, lo primero que cuando eso era un polvoriento camino, ¿cierto? Tuvieron que romper. Por ese proceso, yo que vivía allá en las granjas antes de venirnos para acá, ¿sí? Recuerdo que unos barrios ahí cerquita de la 14 rompieron esa carretera y eso fueron 2 años porque eso se le juntó pues el COVID, a las calles también como que les dio COVID, porque las tuvieron ahí, las tuvieron bloqueadas 2 años. ¿Y qué sucede, hermanos? Mire, llovía, los señores que tenían carro de ahí, toda esa cuestión, toda la gente que vivía por ahí, por esos alrededores, prácticamente les tocó dejar sus carros en otros lados. Pero, ¿qué pasó? Esa carretera en este momento está preciosa, ¿sí? La pavimentaron y quedó linda, ¿sí? Miren, en todos los 3 casos, yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Qué pasaría si la persona en medio de ese proceso lo que hace es abordar? No, se dice es abortar, ¿cierto? O sea, si se aleja del proceso, si la persona sabe que está en el proceso, por ejemplo, el de la operación, ¿qué tal que se levante, se ve ahí todo, ¿cierto? Todo, pues está con esta parte abierta y que él diga, no, yo me voy de aquí, yo me voy de aquí. Olvídese que a mí no me vienen a rajar aquí, ¿cierto? ¿Qué pasaría con esa persona si aborta ese proceso? Se le complica más. ¿Qué le pasa a la señora del carro si ella dice, no, pues mi carro yo vengo por un mecánico y me lo llevo de aquí y olvídese que mi carrito yo no lo traje así? ¿Qué le pasaría con ese proceso de ese carro también? Se le va a demorar, se le va a complicar, ¿cierto? Todo se le va a complicar. ¿Y qué pasaría si una persona dice, por ejemplo, en medio de la arreglada de esa calle, no, pues yo no me aguanto eso y voy a poner una demanda y toda cuestión y me voy de aquí? Y simplemente en esa sacada de las cosas, posiblemente en esa carretera de esa manera, pues no va a poder, se le va a complicar la vida. Saben que en los procesos de Dios, todos tienen que ver con esto que acabamos de ver. Por eso, usted que está pasando en ese momento por un proceso, usted que ve, ¿cierto? Es paradójico y yo por eso meditaba un poquito con referencia en esto, cuando estoy sacando esa palabra. Yo ahora entiendo por qué ustedes no han visto que Dios a nosotros nos manda a orar siempre por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. ¿Usted no lo ha visto? ¿No ha visto que en la Biblia dice oren por la paz de... Correcto, ¿cierto? En los Salmos dice que oremos por la paz de Jerusalén. Pero ¿usted ha visto a Jerusalén en paz en algún momento? ¿O qué es lo que está viendo a toda hora ya? Más complicación, más complicación, más complicación, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno comienza a entender que estos son los procesos de Dios. Son los procesos. Por eso vas a entender factiblemente con más claridad ahora por qué estás pasando lo que estás pasando, ¿sí? ¿Por qué te está sucediendo lo que te está sucediendo? Donde tú dices, a ver, esto como que se me está complicando más la vida, ¿sí? Y yo le estoy pidiendo a Dios
por ejemplo, porque mi esposo se convierta, ¿cierto? O porque mi esposa se convierta. Y antes era el grito nomás, pero resulta que ahora que le está pidiendo a Dios porque se convierta la esposa, ahora cuando llega ya es, ¿qué va a hacer con ese sartén? ¿Cierto? Ahora es la esposa recibiéndolo ya, no con un grito, sino con un maltrato más fuerte, ¿cierto? O cuando se ora por ese hijo y ve que en vez del hijo como mejorar, como que está, ¿qué está pasando con ese muchacho? Como que se está complicando cada día más, ¿sí? En mis términos serían las patadas de ahogado del diablo. Yo diría que está pataleando porque se le está acabando su tiempo en aquello que estaba queriendo dañar, ¿sí? Pero vamos a mirar unos pasajes para corroborar que en la verdad de Dios esos procesos existen, porque Dios no es Dios de qué, es Dios de procesos, ¿sí? Pero no es Dios de un momento, de una circunstancia momentánea, ¿sí? Dios en todos lo que quiere es desarrollar en nosotros una palabra simplemente que se llama carácter, ¿sí? Carácter. A él le interesa es que a ti y a mí me sea formado un carácter y por eso nos permite pasar por los procesos, ¿sí? Vamos a mirar San Juan 11:4, por favor. San Juan 11:4, desde el 11:1, digámosle más bien. Y dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania. Dice, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas, ¿está qué? Está enfermo, ¿sí? Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Qué creen ustedes que piensa inmediatamente una persona cuando le dicen eso? A ver, contextualicemos. Aquí está Lázaro que ya está maluco, ¿sí? Acuérdense que en ese tiempo no había EPS, no había nada de eso, no había ambulancia, nada, ¿no? Entonces, por eso era tan delicada una fiebre. Por ejemplo, cuando le dio la fiebre a la suegra de Pedro, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos un Lázaro aquí enfermo y le mandan a decir a Jesús, Jesús, el que tú amas, Lázaro, tu amigo, ¿sí? Está enfermo. ¿Qué creen que se siente cuando dice, no, tranquilo, esa enfermedad no es para la muerte, esa enfermedad no es para la muerte y no para la gloria de Dios? ¿Qué creen ustedes que siente el que da la noticia? O el que recibe esas palabras de Jesús mismo, porque Jesús es el que está diciendo eso, ¿no? Le está diciendo, no, tranquilo, esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria del nombre de Dios. ¿Qué sentiría usted que Jesús le dijera eso a usted en una circunstancia por la que esté pasando? Yo le pregunto, ¿usted se preocuparía? ¿Usted se azararía, se preocuparía más? ¿O normalmente usted diría, no, ya tengo la palabra, ya estoy tranquilo porque Él me dijo que esa no es para muerte, ¿cierto? ¿Esa enfermedad no es para qué? No es para muerte. Entonces, ¿cómo saldría usted de esa reunión con Jesús cuando Él le acaba de decir, no, hágale tranquilo, que esa enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios? ¿Qué creen ustedes que sentiría esa mujer cuando le llegaron con esa noticia? ¿Sentiría paz o sentiría angustia? ¿Angustia? Cuando Él le está diciendo que esa enfermedad no es para muerte. ¿No sentirías paz? Que el Señor te diga, no, esa enfermedad no es para muerte, tranquilo, sino para la gloria de Dios. ¿No sentirías paz? ¿Pero qué pasó con Lázaro? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Se dan cuenta de lo que les quiero decir? Cuando algo se complica más, es porque ya está a las puertas la bendición, mi hermano. ¿Sí? Cuando algo se complica. Porque ¿qué sucedió? Vamos a contextualizarlo. Luego llega Jesucristo y llega a los 4 días. ¿Saben por qué llega el 4.º día? Y por qué lo que dicen los teólogos es que de Oseas capítulo 6 versículo 2 hay una profecía que dice al 3.er día nos resucitará. Entonces en la cultura judía ellos no enterraban el muerto sino hasta el 4.º día. Ellos no lo enterraban los primeros 3 días. ¿Por qué? Porque tenían la esperanza en todo muerto
de que se resucitaría a los 3 días o antes de los 3 días, ¿sí? En esa cultura que ellos tenían allí, por esa promesa de Oseas. Pero ¿qué sucede? Miren dónde estaban. ¿Cómo estaban cuando Jesús llega? ¿Dónde estaban ellos? Reunidos, ¿sí? Estaban con los que habían ido, ¿cierto? A enterrar a Lázaro y toda esta cuestión. Y resulta que cuando van, ella le dice, no, ya después de 3 días y ya lo enterramos, Señor, y es de ya, ¿sí? Y ahí es donde viene la mano de Dios. Y el Señor ora por Lázaro. ¿Y qué sucede con Lázaro? Resucita, llamado. Simplemente, todo normalmente se va a complicar. Eso suena maluco, ¿sí? Eso suena muy mal, como una oferta de pronto promocionadora de un producto, por ejemplo. Venga, que aquí le decimos que todo va a empeorar, tranquilo, no hay problema, que Dios tiene el control. ¿Usted iría a ese lugar? ¿Cierto que lo pensaría uno? ¿Y sabe por qué le estoy diciendo esto? Por causa de las peticiones que usted le hace al Señor. Por causa de las peticiones que yo le hago al Señor. Porque resulta que en ocasiones pedimos a Dios por un milagro, le pedimos por alguna circunstancia, y como no hemos entendido que nuestro Dios es Dios de procesos, lo que literalmente vamos a ver, ¿sí? Es posiblemente un proceso para que eso que pedimos se afirme, ¿sí? Ya les muestro otro ejemplo, Marcos 5:35, vámonos a Marcos 5, por favor, Marcos 5, versículo 35. Yo creo que Dios hace un milagro hoy. Además de los milagros que va a hacer aquí. Y es que posiblemente creo que vamos a terminar temprano. Pero también sé que va a hacer milagros aquí. Gloria a Dios, ¿sí? Dice la escritura. Ahí está la hija de ¿quién? La historia de la hija de Jairo. Y resulta que este hombre principal le dice, Señor, ¿cierto? Vamos a mirar desde el contexto. Dice el versículo 22, Marcos 5:22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. A ver, cuando alguien está agonizando, ¿hay esperanza o no hay esperanza? Pues la escritura y la misma vida nos enseña a nosotros que mientras haya vida, ¿qué hay? Esperanza, ¿cierto? Todavía no ha muerto, ¿sí? Dice, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y dice la escritura, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Miren de repeso, ¿sí? Para decir desde ahí comenzó a complicarse todo. Porque ¿qué espera usted o qué esperaría, Cancelo, una persona cuya hija esté muriendo? Y que aquí está el Señor salvando gente, o el sanador en ese tiempo era conocido Jesús en esas esferas por algunas personas, no como el Hijo de Dios, ni como Dios hecho hombre. Era conocido como un sanador, un profeta más, un sanador que literalmente Dios respaldaba la palabra que salía de su boca, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues resulta que le dice, camine, yo voy con usted, pero camino a casa, ¿sí? Se encuentran con una dama que en el camino, así como medio postradita, ¿cierto? Y agachadita, llega y toma el Señor de sus prendas. Y esa mujer tenía un azote hacía muchos años, 12 creo que son, ¿sí? Donde tenía flujo de sangre. Y ahí toca que Jesús la atienda a ella. ¿Qué creen que comienza a pensar este hombre? Va a llegar tarde, ya va a ser muy tarde, mi hija se me muere. Es que solamente el que esté en una situación de esas lo puede llegar a entender. Aquí mi esposa se pegó una quebrada muy fuerte cuando la información fue que a Arlet la entubaron. Mi esposa en ese momento, cierto, ella se quebró cuando escuchó esa noticia, ¿sí? ¿Y qué sucede? Pues uno dice, no, Dios mío, esto se complicó más, Señor. ¿Y qué creen que pensó este hombre? Cuando Jesús yendo en camino para la casa de él, lo que sucede es que aquí lo para otro grupo de personas que también necesitaban un milagro. Este hombre dijo, Dios mío,
se me acaba el tiempo, mi hija se va a morir, ya no tengo nada que hacer. Lo que puede estar pasando con más de uno de pronto, o que está escuchando esta predicación o la va a escuchar, o los que estamos aquí en alguna circunstancia donde dice, yo ya no le veo salida a esto. ¿De dónde? ¿De dónde vendrá mi socorro? Yo no veo una salida, no le veo nada. Porque es que le hablan a uno de que espere un milagro, y entonces uno ha escuchado, no, que por allá un tío le dio por enviarle una herencia, o un familiar por allá lejano le dio, pero yo no tengo a nadie que me pueda mandar alguna ayuda. ¿A quién le puedo decir yo? ¿Sí? Créanme que yo viví eso. Yo sé que es levantarse llorando, mirando para el techo, ¿sí? A las 6, 7 de la mañana mirando para ese bendito techo y decir, otra vez voy a salir y no sé si voy a pasar hambre otra vez. Porque eso lo viví yo, ¿sí? Y desesperanzado y sin saber para dónde pegar, en ese tiempo flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones. No sabía para dónde, qué hacer. Y no hablaba en mi casa, porque como les estaba hablando de la fe cristiana, ¿cómo creen que me iba a sentir decirles, vea, estoy pasando por esto, esto y esto? ¿Cómo creen que iban ellos a ver mi forma ahora de seguir al Señor? Ellos ahí mismo van a decir, no, para eso me metió allá, vea, ¿sí? Porque ese es el pensamiento de la gente, allá lo están arruinando. Miren, yo andaba en la bicicleta, yo recuerdo, ¿cierto? Y resulta que se me comienzan a burlar, o sea, por la parte donde yo vivía, yo primero andaba en mi carro, pero resulta que conozco de las cosas de Dios, se me complicó todo, y ¿saben cuál fue el comentario? En esa iglesia le quitaron hasta el carro, ¿sí? Mire, cuando eso pasó de otra manera, una cosa independiente por allá en otra cosa. ¿Y cuál fue el comentario? En esa iglesia le quitaron el carro. Mire, pasaron 2 años, hermano, necesitado, andando en bicicleta, caminando a pie y toda cuestión, y por ahí el Señor hace un milagro que yo ya lo he comentado aquí, que alguien me da una moto, un familiar mío me da una moto, le pago los primeros 50,000 pesos, la moto era nueva, y resulta que le pago los 50,000 pesos y me dice, ¿sabes qué? Coge esa moto para vos. Y me llega la bendita moto, ¿sí? ¿Y sabe qué comenzó a decir la gente por ahí? Mínimo ya es pastor allá, y le está robando a la gente las cositas. Miren, no les estoy mintiendo, les estoy diciendo literalmente lo que llegó a mis oídos, porque siempre van a denigrar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede en el camino? Se encuentran con esta circunstancia adversa, y entonces, ¿qué pasó? Dice la Escritura, aquí más adelante, mientras él aún hablaba, vinieron, versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Se quedó igual la situación? ¿Se mejoró o se empeoró? Siempre se va a empeorar, pero tengo esta buena noticia para usted, porque Dios está metiendo su mano. Mire, cuando no pase nada, tema. Porque entonces una de dos, o Dios no está obrando o usted no lo está dejando obrar. Pero siempre que las cosas se van complicando de acuerdo a lo que usted pida, y que si usted está pidiendo ir para acá y usted va viendo que la circunstancia lo está llevando para acá, quiere decir, mi amado, que Dios está obrando. Cuando usted se ve más lejos de la promesa, ¿sí? Cuando usted se está viendo más lejos de la promesa por alguna circunstancia adversa, quiere decir que Dios está obrando. ¿A quién más le pasó eso en la Biblia? A José. ¿José qué sueño tuvo? No, pues yo voy a sostener mi familia se va a postrar delante de mí, ¿cierto? Yo voy a ser el principal en mi familia. Tuvo ese sueño, pues, ¿cierto? De las vacas, pues, luego, ya estando con el faraón, pero con su familia él veía que el sol y la luna y las estrellas se postraban, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Comienza a verse cada vez más alejado ¿de qué? De esa promesa. Comienza a verse más alejado. Ahora lo llevan de esclavo. Y luego de que lo llevan de esclavo, ¿para dónde lo llevan? Preso. Y cada vez más lejos. Pero resulta que con Dios lo que está haciendo el Señor parece que fuera el efecto de la cauchera, ¿cierto? Usted no ha visto que para que la flecha salga más lejos, ¿qué tiene que hacer el tirador? Tiene que estirarla más para atrás. ¿Para qué?
para que salga más lejos, mi amado. Mire, créame que esta circunstancia por la que usted está pasando, si usted ve que se le está complicando, dele la gloria a Dios porque la respuesta viene y está cerca. Gloria a Dios. Yo de usted le hago un fuerte aplauso al Señor porque digo, lo creo para mi vida. Lo creo, ¿sí? Lo he de ver con mis ojos. Último ejemplo en la Biblia, aunque está llena de ejemplos, ¿sí? Pero más bien de los que voy a utilizar aquí. El pueblo de Israel cuando hacía o estaban de esclavos y resulta que Dios escucha el clamor y entonces envía un libertador y viene Moisés les dice, a ver, que yo fuera Moisés, hubiera llegado con esa actitud. Yo los voy a sacar de la esclavitud, no se preocupen muchachos, todo bien, ¿sí? Tranquilos que vean, una semanita y ya estamos fuera de aquí. No problema, no se preocupen, tranquilo que yo les soluciono ese problema porque ya Dios me dijo que los va a sacar de aquí. ¿Y qué dijeron ellos? Se pusieron contentos y felices. Pero ¿qué fue lo primero que les vino? ¿Qué fue lo primero que les pasó? ¿Qué creen que les pasó? ¿Qué hizo el faraón? Les aumentó el trabajo. Ahora no solamente les tocaba hacer los ladrillos, ¿cierto? Y comenzar a buscar esa paja para hacer esos ladrillos. Ahorita ya ellos tenían que ir a buscar también la paja, porque ellos literalmente lo que hacían era el ladrillo nomás. Pero ahora el faraón coloca una orden mayor todavía. A esta gente me les colocan un trabajo doble, porque como que tienen tiempito, están pensando en irse de fiesta. Entonces, como están pensando en irse de fiesta, listo, vamos a colocarles más trabajo. Y lo que les colocaron y les aumentaron fue el trabajo, ¿sí? Les pusieron dura carga, pero ¿qué sucede? Mi hermano, ¿sí? Que se vino una y se vino otra y el faraón endurecía su corazón y endurecía su corazón, pero al final ellos salen libres, ¿sí? Ellos salieron librecitos, mis amados. Por eso ahorita vamos a hablar acerca de simplemente unas circunstancias que anoté yo aquí que pueden servir para tu situación, ¿sí? Si no has pasado o si no está pasando nada en medio de tu petición, ojo porque entonces Dios no ha metido su mano. Cuando Dios mete su mano es que usted va a ver que las cosas se comienzan a complicar. Yo sé que a alguien Dios aquí le está trayendo a memoria las peticiones que ha hecho, ¿sí? Aquellas necesidades por las que está pasando y por lo que está pidiendo y comienza a ver y dice, uy, la verdad es que sí, se me está complicando la situación. Entonces, dele gloria a Dios porque ya viene la respuesta, en nombre de Jesús. ¿Sí? Dice, no pidamos sucesos, sino procesos. Mire, un ejemplo de ello, sospeche si usted está orando por su hijo y su hijo viene al culto, por ejemplo, o un familiar viene al culto y ya la próxima semana dice, yo quiero bautizarme, la próxima semana, yo quiero bautizarme, venga, yo me quiero bautizar. Ya, yo escuché esa palabra, hermano, y eso me tocó en mi corazón. ¿Saben por qué? ¿Usted podría sospechar que allí va a haber problema? ¿Por qué? ¿Quién me contesta por qué cree que podría venir el problema para luego con eso que usted está viendo ahí tan bonito? Porque ¿qué está faltando allí? Estaría faltando el proceso, ¿sí? Porque eso sería un evento nomás, un evento. ¿Usted lo ha visto o no lo ha visto? ¿Cuántas personas se han bautizado? ¿Cuántas personas vinieron? Uy, chévere, 1 mes, 2 meses aquí, pero resulta que no entraron o no se dejaron trabajar en medio del ¿qué? Del proceso de Dios. ¿Se acuerdan ahora de la parábola esta del sembrador? ¿Qué parte cayó junto al camino? Pero ¿qué sucede? Cuando vinieron las aflicciones, cuando vino la persecución, inclusive hay algo que le tengo que decir que sucede dentro de la congregación. Y es que la Biblia dice que la parte que cayó junto al camino, dice, y vinieron las aves y la devoraron, ¿sí? Esas aves ahí son simbolismo de ¿qué? Del demonio, del diablo. El diablo también se congrega, ¿sí? Y resulta que él está, el sitio de más, digamos, peligro para él no es allá en la calle. El sitio donde él más quiere trabajar no es allá afuera. El sitio donde él ve como un lugar propicio para trabajar es donde se está impartiendo la palabra de Dios, porque es donde usted está recibiendo fe. Y a medida que usted recibe fe, usted más se va alejando del dominio del maligno. Yo más me estoy alejando del dominio del maligno.
Por eso ahí lo dice la palabra, dice que Él corre, que Él inmediatamente donde se siembra la palabra, dice que vinieron las aves y la devoraron. Usted no va a ver que las aves coman. ¿Usted ve los pajaritos comiendo? Mana Estela, que tiene un restaurante afuera de la casa, ella le sirve a todos los pájaros del barrio, ahí le llegan todas a las 7 de la mañana. A las 7, a las 12 y a las 7 de la noche, ya ahí están, ¿sí? ¿Cómo comen esos pájaros cuando llegan ahí? Ellos comen así como suavecito. ¿O usted no está viendo que eso es dele y dele y dele y dele y eso es bolele, cabeza de eso y pico, ¿cierto? Así dice la Biblia que las aves devoran cuando la palabra de Dios está siendo sembrada en su corazón. ¿Sabe cómo se da cuenta usted si esa palabra le ha sido robada? Cuando usted sale de este lugar y alguien le pregunta, ¿ve? ¿Y qué hablaron allá en la iglesia? Mire, si usted dice, espere, a ver, la palabra estuvo chévere, espere, ya la digo. Y se le fue la palabra, ¿sí? Mire, se la robó el maligno, se la robó, se la quitó. Por eso usted debe ejercitar, ¿sí? Discernir. Usted en medio de la predicación medite en lo que se está diciendo, en lo que está escuchando, ¿sí? Y verá que no se la quitan de ahí, esa palabra no se la quitan. Y si medita, y si llega a la casa y ahora dice, bueno, a ver, de lo que me dijeron esto y esto, ¿por qué estoy pasando? Se me ha complicado esto, ¿cierto? Así es la forma de que la palabra llegue al corazón, porque lo que el diablo quiere es que la palabra no llegue de aquí, no pase a dónde, al corazón, ¿sí? A la forma de pensar de la persona. Él quiere que la persona sea un oidor olvidadizo, ¿sí? Entonces, mis hermanos, dice... y esto lo voy a comenzar a implementar porque se lo escuché a un compañero con el que hablé alguna vez y me pareció que es bien importante. Él siendo pastor de una iglesia me dice, Jairo, yo sinceramente no oro porque a la gente le vaya bien en la iglesia. A la gente de la iglesia más bien, no oro porque les vaya bien. Yo oro porque Dios haga su voluntad perfecta en ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Y saben por qué? Porque él me decía, porque no falta el sinvergüenza que estando en la iglesia está pensando en colocar dizque una venta de licor, está colocando dizque un negocio de cigarrillos, ¿sí? Y está en la iglesia. Y uno comete el error hay veces de, Señor, bendice la obra de las manos de mis hermanos. Y una persona se está prestando es para extender el reino de las tinieblas, para traer más cáncer, para destruir hogares a través de la venta de licor, ¿sí? Mi amado, hay que pedirle a Dios cuando ore por sus hijos, le doy un consejo. Una mujer oraba de esta manera y le dijo a Dios esto que es fuerte. Le dijo, Señor, si mi hijo no te sirve a ti, a mí tampoco me sirve. ¿Cómo la vio? Esa sí es oración fuerte, ¿cierto? Pero así le dijo esa mujer a Dios que ese muchacho dijo, me mandó para el cielo, mamá, ¿o me parece? ¿Me está despachando? Pero esa mujer le dijo así, Señor, si mi hijo no te sirve a ti, a mí tampoco me sirve, ¿sí? Entonces necesito que te sirva a ti primero para que me sirva a mí también, ¿sí? Y esa persona dice, mire, yo a mis hijos o a Dios le pido, es para que se haga la voluntad de Él, de Dios, en la vida de mi hijo. Que va a pasar por circunstancias, que va a pasar por procesos, que los pase, pero que se salve, pero que se vuelva un servidor de Dios, que se vuelva un hijo de Dios, ¿sí? Y no orando para que todo le vaya bien, Señor, que todo le salga bien. Y lo que esté haciendo pueda torcido, le sale hasta bien también, ¿sí? No, hay que pedirle a Dios, es para que haga su voluntad en su hijo. Y en nuestros hijos nosotros pedimos así también, ¿sí? Jesús mismo en la cruz, Jesús mismo en Getsemaní, que dijo, Señor, pero no se haga mi voluntad. Y mire dónde estaba Jesús, por Dios, en qué momento estaba. Y él dice, Señor, sino que se haga tu voluntad, ¿sí? Haz tu voluntad, ¿sí? Dice, gloria a Dios, sospeche mucho cuando de la rumba el muchacho salga para el bautismo, porque no hay proceso, ¿sí? Si no hay proceso. En el proceso es donde la persona literalmente va a ser convertida, es en el proceso. Estos casos de cambio así en la Biblia son muy escasos. El mismo el apóstol Pablo, por ejemplo, pero mire por lo que tuvo que procesarlo el Señor, se quedó sin vista, ¿sí? Él quedó 3 días ciego prácticamente, él se cayó del caballo, ¿sí? Luego comienza ese proceso de persecución sobre él. Mis amados, nuestro Dios es Dios de procesos, ¿sí? Entonces yo le insto a que oremos responsablemente
De aquí en adelante, entendiendo, mis amados, que el Dios que tenemos, no sé si usted le está pidiendo a Dios, por ejemplo, por riquezas, porque es que Dios no nos va a dar riquezas para que nosotros pisoteemos a otros. ¿Cuál es el propósito de las riquezas en Dios? ¿Qué dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo? A los ricos de este mundo, mándales a que no sean vanagloriosos, ni así como subidos, sino que entiendan que las riquezas tienen el uso de bendecir, ¿sí? Y esos son los procesos de Dios. Si uno le pide a Dios eso, primeramente posiblemente lo pone a uno a pasar por necesidad para valorar, ¿sí? A valorar. Porque la mayoría de la gente que hoy por hoy está acomodadita, la mayoría de esas personas fueron procesadas en su infancia o en su juventud. Llegaron a pasar por circunstancias bien adversas, ¿sí? Hablo de los ricos o de la gente pudiente que usted nota que es muy colaboradora. Y es porque pasaron por procesos. Aún sin ser cristianos, ya Dios los estaba formando, como decía ahorita Amparito Zambrano en medio de la dirección. Ya decía, aún sin nosotros conocerte, Señor, tú tenías cuidado de nosotros, ¿sí? Tú nos cuidabas. Así que si usted está pasando por una circunstancia, mi amado, y le quiere pedir a Dios, entienda que en esa petición que usted le está haciendo a Dios, va a venir incluido el proceso para que las cosas sean firmes al final, para que todo se haga como Dios dice y las cosas duren, ¿sí? Y las cosas sean de bendición. Así que le estás pidiendo a tu hijo, Señor bendito, yo te pido para que mi hijo te sirva, ¿sí? Entonces déjalo trabajar, porque ese es el problema con muchos, que cuando se le pide a Dios algo de eso, no, quieren meter la mano y no dejan que el hijo sea procesado, no dejan que el hijo pase por necesidad, no dejan que el hijo tenga que pasar por circunstancias difíciles, porque no, mijito, venga para la casa, venga, yo lo recibo. Mire, se tiraron el proceso. Dañaron el proceso, porque Dios lo que le dice en medio de un proceso a uno es, corra para un ladito, venga que yo sí sé, ¿sí? Porque la persona que no deja que Dios trabaje en esos procesos, le está diciendo, venga que yo sé más que usted. Y nosotros debemos de ser responsables en esos procesos. Deje que Dios trabaje con la persona, deje que Dios trabaje con su familiar, deje que Dios trabaje, no se metan desiertos ajenos, porque se le va a complicar la vida también a usted, mi amado, mi amada que escuche. Vamos a colocar la alabanza que está, Sarita. Si usted está pasando por esta circunstancia, yo sé que suena como un poquito a regaño la última partecita, pero yo le vengo a instar, mi amado, Dios que conoce los corazones y sabe las necesidades que tenemos. Mire, los procesos no van a ser iguales para todo el mundo. Hay personas con las cuales Dios tiene unos procesos más suaves. Hay otras personas que, como en el caso mío, Dios me tuvo que pasar tal vez, de hecho, por 10 años en soledad, me refiero, sin compartir con nadie, para valorar de pronto lo que es un hogar, ¿sí? En mi caso personal, porque uno sabe que después de esos procesos uno sale fortalecido. Yo le pido, colóquese sobre sus pies, apaguemos la lucecita, ahí usted y Dios, usted y Dios, usted y Dios. Subile, Sarita. No importa lo que estés pasando, mi amado. Tal vez sea complicado la situación. Tal vez sea complicado las circunstancias a tu alrededor. Tal vez te estás viendo más lejos de aquello que anhelas en tu corazón. Solo deja trabajar a Dios, porque el final será bueno, mi amado. Esta canción, cuando entrevistan a Lily Goodman, ella lo que dice es, la escribí con base en la promesa que Dios le había dado a Sara, porque le había dicho que iba a tener un hijo de su vientre. Pero miren, en ese proceso, que pasaban los años, y ella ya no tenía el periodo menstrual. Mi amado, cada vez más complicado todo.
Cada vez se cerraba más, la lucecita se veía menos, la esperanza estaba lejos. Pero ¿qué sucedía? Dios estaba trabajando. Dios siempre está trabajando en tu favor. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Solo gózate. Por eso suena extraño lo que el apóstol Pedro aconseja. Pero gózate, gózate, gózate en medio de la prueba. Gózate en medio de la circunstancia, porque Dios está en tu proceso. Porque el final con Dios será excelente. Porque lo has de abrazar. Porque lo has de coger. Porque lo has de tomar. Porque esa promesa se cumplirá en tu vida. Pero bajo el prospecto, bajo el ideal, bajo los planes de Dios, porque lo que Dios va a hacer es firme, porque lo que Dios hace es para que dure, porque tú recibirás esa sanidad y nunca más verás ese dictamen, nunca más, le dijo el Señor a Moisés, verás a los egipcios que te persiguieron, nunca más los verás. Al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito. Cristo está siendo formado en ti, mi amado. Rey de reyes. Vino para reinar. Y murió en una cruz. Tuvo que aprender a humillarse. Tuvo que aprender a obedecer. Se humilló hasta lo sumo, tocó lo más profundo, lo más bajo, para luego subir al lugar que dice la Biblia, lo exaltó hasta lo sumo, porque después de él ya no hay nada, no hay nadie. Así es el proceso para contigo, mi amado. El final será excelente en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Damos la gloria al Señor. Bendito Rey. En esta hora te pido por cada hermano que está en esta reunión, por los que están en la transmisión, bendecimos sus vidas, sus hogares, suplicamos que nos lleves con bien, Señor. La sangre de Cristo garantiza la victoria. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito.